Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Empezaremos con una serie maravillosa, es una serie de varias sesiones en el que vamos a estar profundizando sobre el papel o el lugar que tiene la escucha en el tejido de la paz. Vamos a trabajar en una serie de 9 podcasts, justamente profundizando en lo maravilloso que resulta este instrumento de la escucha para poder tejer paz. Bienvenidos y bienvenidas. Una historia para contar. La historia con la cual vamos a tejer el día de hoy se llama Escuchar lo inaudible, la historia de Aú. Aú era un chico de una aldea que vivía su periodo de transición entre la infancia y la juventud. En las costumbres de su aldea, cuando un joven entraba en esta etapa, inmediatamente era enviado con el anciano sabio de la comunidad para recibir instrucción sobre la vida. En este caso, aún no era cualquier joven, era el hijo del cacique de la aldea y por lo tanto tenía que recibir una formación muy especial, una formación que le habilitara para luego gobernar a la comunidad como su padre. En ese sentido, fue con Cherubitá, que era el anciano sabio de la comunidad, y se puso a sus órdenes. Aún llevaba en su mente la idea de que le iban a enviar a superar desafíos importantes de supervivencia en la selva, que iba a tener que cazar animales fuertes, que iba a tener que demostrar sus habilidades con el uso de la fuerza. Sin embargo, el anciano lo envió con una sola instrucción: te vas a ir, te vas a internar en el bosque y en el bosque vas a escuchar. Agudiza tus sentidos y escucha, pero escucha con todos tus sentidos. Y cuando Aú se fue un poco frustrado porque esperaba otra cosa, otra instrucción, se fue. Al día siguiente regresó, pasó ahí la noche y al otro día regresó y le dice a Cherubitá que ya había hecho la tarea, que escuchó cómo cantaban las ranas, los pájaros, cómo entonaban sus melodías y el ruido de la lluvia en la noche. Sin embargo, Cherubitá le dijo: todavía no has escuchado suficiente, debes regresar la tarde y la noche de hoy para que puedas escuchar. Y así sucesivamente por 4 días seguidos. Ya en el cuarto día, cuando volvía Aú a decirle lo que había escuchado de nuevo, Cherubitá lo regresaba porque aún no había escuchado suficiente. Ya Aú quería claudicar, se sentía enojado, frustrado, y esa noche se fue a dormir sin la menor intención de escuchar. Sin embargo, de repente empezó a percibir ciertos ruidos diferentes a los que había escuchado los días anteriores. Regresó al día siguiente con Cherubitá y le dice: ya he logrado escuchar. Anoche escuché sonidos que jamás había podido escuchar, los latidos de los corazones de los pichones mientras su madre se acercaba al nido, los rayos de la luna mientras se posaban sobre las hojas de los árboles. Escuché las gotas del rocío al amanecer, la hierba creciendo con los primeros rayos del sol. Pero más fuerte que todo esto es que escuché pasos, los pasos de mis antepasados, de mis abuelos, de mis padres en el caminar de sus vidas, sus ideales, sus alegrías y tristezas. Escuché las voces de los que aún están y de los que ya se fueron. Le dice Cherubitá: ahora sí escuchaste suficientemente bien. Aprendiste a escuchar lo inaudible. Ahora sí podrás ser un buen gobernante para tu pueblo. Ahora puedes volver con los tuyos porque descubriste el valor de escuchar de esa manera. Y así lo hizo. Aú volvió y mientras regresaba sentía que en su corazón comenzaba a anidar una nueva certeza. Ya nada volvería a ser como antes. Ahora había aprendido a escuchar lo inaudible. Hilemos fino con el invitado de hoy. Hilando fino con Aú, quiero compartir con ustedes 4 puntadas que me surgen después de este relato. Les cuento que este relato me ha acompañado por muchos años, sobre todo en procesos de formación a líderes jóvenes que trabajan al servicio de la paz. Y me encanta porque es un relato que nos permite descubrir el valor de la escucha en estos servicios de cuidar,
las relaciones, la convivencia en los distintos ambientes, en la comunidad, en la familia, en los distintos ambientes. Y destaco 4 aspectos que me parecen muy, muy relevantes de esta historia. El primero es que la escucha nos permite conectar también con el pasado, con la memoria. Aú escucha los pasos y las voces de sus antepasados. Esto le permite comprender, valorar las experiencias y las enseñanzas de las generaciones anteriores. La memoria tiene un lugar muy importante en la construcción de la paz, en el tejido de la paz. Fundamentalmente porque es en la memoria donde podemos encontrar respuestas a todo aquello que nos pesa sobre las relaciones, sobre la convivencia, sobre los conflictos y que determinan mucho nuestras actitudes, la forma como nos relacionamos con otros y nos ayuda a comprendernos, a lo mejor no para justificarnos, pero sí para comprender lo que determina eso que somos, cómo actuamos, cómo pensamos. Y de allí la importancia de conectar con la memoria y eso solo es posible a través de la escucha, una escucha que también es intergeneracional. ¿Cómo nos cuesta escucharnos hoy entre los abuelos y los nietos? ¿Cómo cuesta escucharnos desde nuestras historias de vida entre padres e hijos? Segunda puntada tiene que ver con eh, la apreciación de aquello que no necesariamente se verbaliza, sea palabra. Escuchar lo inaudible justamente tiene que ver con desarrollar la capacidad de escuchar con el corazón. En una sociedad como la nuestra, en la que se nos hace creer que la forma de sobrevivir en contextos hostiles y de violencia es con el uso de la fuerza, de la demostración de la fuerza y la fortaleza. Entonces, mostrar, comunicar nuestra vulnerabilidad, nuestras necesidades, nos hace sentir que somos vulnerables delante de los otros. Con frecuencia no comunicamos necesidades, sentimientos, emociones. Con frecuencia comunicamos posiciones, ideas desde las cuales es más difícil entablar relación. Y por esa razón, el arte de escuchar lo inaudible es precisamente aprender a escuchar con el corazón eso que no sea palabra, que no se verbaliza. La tercera puntada tiene que ver con la habilidad que desarrolla en el ser humano para ejercer cualquier liderazgo, el servicio de la escucha. Cuando nos entrenamos a escuchar con todos los sentidos, tenemos la capacidad de desarrollar empatía hacia los otros. Y un buen líder no es el que demuestra poder y fuerza delante de los equipos con los que trabaja. Un buen líder es el que es capaz de tener una escucha respetuosa, empática y desde ahí es capaz de ayudar a todo un equipo para que más allá de la emocionalidad y de las cosas que los ponen a conflictuar, puedan hacer un trabajo más colaborativo. Pero eso necesita el desarrollo de la empatía y empieza por el testimonio del líder. Y cuarta puntada que me parece fundamental, la de la transformación personal. La escucha nos transforma porque cambia nuestros imaginarios, transforma nuestras narrativas y sobre todo nos permite ir, yo diría, contra la corriente en el sentido de que hoy por hoy las formas en las que nos informamos, las formas en las que alimentan unos imaginarios, refuerzan unos imaginarios que a veces están intencionalmente puestos para construir unas narrativas de odio, de polarización, que con frecuencia nos engañan y nos hacen pensar siempre lo peor del otro, de la otra persona. Cuando escuchamos, nuestros propios imaginarios y nuestra forma de relacionarnos con otros se transforma y por lo tanto nos transformamos como persona. La escucha tiene un poder de transformación impresionante. Con estas 4 puntadas, quiero invitarles a que entrelacemos nuestras historias a partir de la escucha en el tejido de la paz. Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Enlazando la trama. Enlacemos la trama con esta historia de Aú. Cuando hablamos de practicar la escucha, de habilitarnos en la capacidad de escuchar,
Es un ejercicio diario, es un proceso. No se aprende como a escuchar de buenas a primeras. Hay que ejercitar los sentidos para aprender a hacerlo bien, para poder llegar a ese nivel de escuchar desde la conciencia, desde el corazón, escuchar lo inaudible. ¿Cómo podemos practicar eso? Pues en nuestras conversaciones diarias. Yo creo que muchas veces nos oímos, si acaso, porque hoy en día también el uso de tanta tecnología con frecuencia nos lleva distraídos, entonces creemos que somos multitarea y entonces nos permitimos conversar con otras personas mientras estamos viendo las redes en el teléfono. Nos permitimos una cantidad de cosas que no hacen más que distraer los sentidos y no nos permiten escucharnos a profundidad. Hemos ido desaprendiendo esta herramienta esencial para construir una convivencia humana. Y a partir de eso, el mejor escenario donde podemos empezar es tomemos conciencia sobre las conversaciones que tenemos en el día. Cuando nos levantamos en nuestra familia, en nuestra casa, antes de salir para el estudio, para el trabajo, ¿con quién conversamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos escuchamos realmente? Y luego en esas conversaciones diarias empecemos a intentar escuchar en la familia, con los amigos, prestar más atención a las historias, a las experiencias pasadas. Curiosamente, en lo que yo he podido aprender en mi trabajo, en mi experiencia de vida, cuando se abren espacios para que la gente comparta sus historias de vida, el vínculo se construye desde otro escenario. Curiosamente, no nos vemos obligados a competir y demostrar todo lo que somos, lo que sabemos. Cuando nos conectamos desde nuestras historias de vida, todo tiene otro punto de partida. Y eso hace distintas las cosas, pero con mucha frecuencia nos cuesta. A veces cuestionamos a nuestros padres, pero no hemos escuchado la historia de cómo se hicieron pareja, cómo empezaron este proyecto familiar, si fue un proyecto accidental, si fue un proyecto realmente pensado. Con frecuencia nos cuesta. ¿Qué tal si el lugar que le estamos dedicando a la tele, a las películas, vamos aprovechando también los momentos de las comidas, si logramos confluir como familia, por ejemplo, para escuchar más nuestras historias de vida y desde ahí entender, comprender desde la historia de vida de nuestros mayores, cómo podemos construir de otra manera nuestros vínculos. Entonces esa conexión con el pasado nos permite escuchar a familiares, amigos, prestar atención a sus historias, a sus experiencias. Esto va a fortalecer nuestros lazos familiares y además nos va a ayudar a comprender mejor también por qué piensan como piensan, por qué actúan como actúan y por qué también tienen ciertas formas de reaccionar delante de situaciones de la vida. Por otro lado, que también podemos aprender, digamos, ir practicando la escucha dentro de nuestras conversaciones cotidianas para apreciar lo inaudible. En esas conversaciones cotidianas tratemos de captar los matices, las emociones. Cuando uno tiene la capacidad de soltar el teléfono y escuchar a la persona con todos los sentidos, nos damos cuenta que el ser humano, aunque le cueste verbalizar lo que siente y lo que piensa, su cuerpo lo comunica en la forma en que mueve sus manos, en la forma cuando a veces la persona está nerviosa, le sudan sus manos o empieza a temblar, eso nos demuestra que hay ahí una emocionalidad que está comunicando algo, pero eso lo pasamos desapercibido. Eso es escuchar lo inaudible, aprender a entender toda la forma en la que el ser humano comunica lo que está sintiendo, las emociones. Pero más allá todavía, tratar de entender detrás de las posiciones que nos ha enseñado este sistema del uso de la fuerza y de la violencia, tratar de entender qué necesidad está comunicando detrás de una posición. Esto es fundamental para poder construir un puente. Donde se han levantado muros, allí se pueden tender puentes. Pero esa forma es tratando de escucharnos empáticamente desde ahí, desde esta lógica. Otro elemento para practicar la escucha en nuestras conversaciones diarias es crear espacios seguros para el diálogo cotidiano. Yo no soy capaz de comunicar algo profundo de mi historia, de mis heridas, si no tengo un ambiente de respeto, de escucha empática, de confianza. Y eso significa cuidar en qué lugares, el clima y la forma en que nosotros tenemos la capacidad
de construir esos espacios seguros para que la escucha se dé, para que la palabrar lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra historia, sea más fácil. Y por último, cuando queremos ejercer liderazgo, bajémonos de la idea de que el liderazgo se hace sobre la base de demostrar demasiado saber, demasiado conocimiento por encima de los demás. No somos líderes porque competimos o nos demostramos superiores. Somos líderes por la capacidad de tener una verdadera escucha empática y lograr desde ahí un trabajo colaborativo en los equipos. Para tejer contigo. La escucha nos permite reflexionar y aprender de las experiencias. Por eso, para tejer contigo, quiero invitarte fundamentalmente a arriesgarte, a empezar a ejercitar la escucha. Y te doy tal vez 2 puntaditas finales para que desde ahí empecemos a ejercitarnos. Pero ya quiero leerte en los mensajes, en la comunicación, por los comentarios aquí en nuestras redes. Y quisiera tal vez provocar esta conversación o esta interacción contigo de la siguiente manera. Por un lado, trata de sacar espacio, al menos al final de los días, antes de acostarte, dedicar un pequeño tiempo a reflexionar sobre las experiencias de conversación que tuviste en el día, sobre las historias y las experiencias diarias y a partir de ahí pregúntate qué has aprendido de ellas, cómo puedes aplicar mejor la escucha diaria para mejorar las relaciones, para contribuir a un entorno más pacífico, una convivencia en los distintos ambientes, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Y a partir de ahí, esforzarnos cada día más por ayudar a que nos escuchemos. Es decir, no solo aprender y practicar la escucha desde nosotros, sino ayudar a que nos escuchemos más en esos distintos ambientes. ¿Cómo podemos propiciar en la familia que en lugar de pelearnos y no decirnos las cosas o cuestionar, pero no nos decimos, cuestionamos con terceros, no con el directo involucrado? ¿Cómo podemos generar espacios para que nos empecemos a decir? Para que empecemos a plantearnos de forma respetuosa y propositiva las cosas que sentimos, pensamos en el trabajo, en la comunidad. Entonces la invitación es, saquemos espacio para reflexionar cómo va nuestra escucha en el día a día. ¿Qué hemos aprendido cuando nos hemos dado la oportunidad de escuchar las experiencias y las historias de otros? ¿Cómo nosotros podemos generar ambientes donde la escucha tenga oportunidad, tenga espacio? En la familia, robémosle tiempo al televisor, robémosle tiempo al teléfono y ese tiempo regalémoselo a la escucha y veremos cómo hay un poder especial de transformación cuando nos arriesgamos a escuchar lo inaudible. Muchísimas gracias y nos encontramos aquí en 2 semanas. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.